Quizá lo más destacado de parte nuestra sea el hecho de que contamos ya con una nueva versión del documento de negociación. Creo que eso es lo más importante. No tengo ahorita exactamente el momento en que lo pusieron en la página, pero debió haber sido jueves o viernes de la semana pasada, entonces está disponible. El viernes. Ya está disponible para su consulta. Este documento, como recordarán, la ocasión anterior yo había comentado que en una primera versión adelantada que había circulado el último día en Bonn, el viernes final de la sesión, había habido muchos comentarios en el sentido de que se trataba de una versión, un documento desequilibrado. Era un documento que trataba de cerrar o reducir al máximo las opciones de textos, de propuestas. Y ante la crítica sobre el desequilibrio, la presidenta hizo una nueva revisión del documento, reintrodujo algunas de las opciones, ya no hay necesariamente fórmulas de compromiso en todos los puntos. En varios de los casos lo que hace la presidenta es mantener las 2 o 3 propuestas principales que se han hecho a lo largo de la discusión, pero es un documento muy manejable. Yo espero que el equilibrio no se haya ido completamente del otro lado, lo estamos revisando, algunas cosas nos han parecido adecuadas de los ajustes que ha hecho, sobre todo teniendo en cuenta posiciones de los países en desarrollo. Creo que era importante darle un poco más de equilibrio, pero también la intención original de ir reduciendo las opciones, no solo reflejando las posiciones de todos, era loable. Entonces, la sesión de Bonn que sigue, que va a ser la primera semana del mes de agosto, va a ser decisiva para ver si sobre la base de ese documento ya podemos empezar a hacer ese ejercicio de reducción de opciones en sesiones abiertas y desde luego poderlo afinar en una última reunión que está prevista para octubre. El proceso como tal está complicado porque nada más tenemos 5 días de trabajos en la reunión de agosto y la reunión de octubre, todavía hoy en la mañana que tuvimos una teleconferencia, los miembros de la mesa de la conferencia, no pudimos tomar una decisión sobre la fecha y la sede de la reunión de octubre. Originalmente se había pensado que fuera la primera semana de octubre y se estaba buscando un candidato que pudiera hospedar esa reunión porque no había recursos financieros para poderla hacer, ni tampoco disponibilidad de locales en Bonn. Parecía que había 3 o 4 ofertas sobre la mesa, finalmente solo cuajó una que puso China, pero nos informaron que la oferta no es completa. No solo no cubren la totalidad de los gastos que esta reunión conlleva, habría necesidad de buscar contribuciones voluntarias por un monto relativamente alto, cerca de $3 millones, y además las fechas que nosotros habíamos identificado como las idóneas no son convenientes para China porque hay una fiesta nacional, algunos eventos. Entonces, nos quedamos a la espera de ver si podíamos revisar las fechas, el acuerdo con los propios chinos o buscar otro país, otro lugar donde celebrar la última reunión. Esta es una situación lamentable porque a estas alturas y con la intensidad del proceso de negociación, no tener una sede y fechas fijas es sin duda un inconveniente grande. Pero bueno, ahí está más o menos el proceso por lo que se refiere a Naciones Unidas. El otro tema que me gustaría comentar con ustedes es el hecho de que hemos mantenido las consultas y las consultas bilaterales y las consultas de grupos. Las consultas de grupo, la siguiente ya tiene fecha, tema, que va a ser el día 22 y 23 de este mes aquí en la Cancillería sobre mitigación. Creo que ya les había adelantado esa información. Ya en este momento tenemos confirmada participación de más de 36, 37 gobiernos. También han continuado las visitas, tanto las que hemos realizado funcionarios del gobierno a nivel individual como la más reciente, que se refería Miguel, que todavía anda un poco con jet lag, que le tuvimos que dar la vuelta al mundo literalmente. En 7 días visitamos 6 países en compañía de la canciller, que ya asumiendo su título de presidenta de la COP16, decidió realizar un viaje para tener una primera reunión con todos los países del
CARICOM que tuvimos en Jamaica. De ahí pasamos a Venezuela, otra reunión donde, si bien el tema central no era cambio climático, lo aprovechó para entrevistarse con varios cancilleres latinoamericanos. Y de ahí nos fuimos a Asia y estuvimos en Japón, en Corea, en Indonesia y en Malasia. Todo esto en visitas de menos de 24 horas, pero muy intensas, con una serie de reuniones una tras otra, tanto funcionarios de las cancillerías como funcionarios de los ministerios del medio ambiente, y en varios de los casos reuniones también con grupos de empresarios. Pues estamos buscando también oportunidades para que se realicen reuniones con grupos de organizaciones no gubernamentales y con académicos. Van a continuar estas giras de la canciller, a veces acompañada de alguno de los funcionarios involucrados, como esta vez fue mi caso. Otras veces nosotros tendremos que estar en el proceso de negociación y ella lo hará por su cuenta, pero creo que es muy importante destacar la intensidad y el compromiso de la canciller para que a estas alturas, a pesar de que no ha sido formalmente electa todavía en la presidencia, ella empiece a asumir este rol de liderazgo y de contacto directo no solo con gobiernos, sino con otros actores. Creo que también es importante, y ya con eso concluiría yo, señalarles un incidente que se produjo en la última reunión en Bonn, que hasta donde recuerdo ahorita, me corregirán ustedes, probablemente omití, porque en ese momento no le di mayor importancia, pero dado que afecta a la relación, la participación de la sociedad civil en las conferencias, creo que es importante compartirlo con ustedes. En los últimos días de la reunión de Bonn se dio una discusión muy amarga entre distintas delegaciones, fundamentalmente, yo diría casi todas las delegaciones de un lado y la delegación de Arabia Saudita, con algunos apoyos esporádicos del otro lado, sobre la conveniencia o no de decidir la elaboración de un estudio que está desde luego vinculado al tema del grado y medio o los 2 grados como topes que debieran ser respetados en toda la estrategia de mitigación. Esta discusión, que fue desagradable en la medida en que fue una discusión donde nuevamente dejó sentir que el consenso que se requiere en estas reuniones está siendo abusivamente utilizado, que ya parece un veto. Al margen de ese malestar no hubiera pasado nada. No es la primera vez ni será la última. Pero algunas organizaciones, o mejor dicho, algunos individuos que estaban francamente muy molestos con esta actitud, tomaron el letrerito de Arabia Saudita de una de las salas, lo rompieron, lo tiraron en un excusado, lo fotografiaron, le pusieron algún letrero y lo distribuyeron al día siguiente. Y esto generó un malestar de los sauditas, que llevaron a la reunión del buró, que pidieron un pronunciamiento de la mesa, el buró de la conferencia, diciendo que estas prácticas, estos métodos de intimidación o de presión son inaceptables, que hay un código de conducta de las organizaciones no gubernamentales, etc. En esa ocasión me tocó a mí, en nombre del buró de la mesa, hacer una declaración en el plenario. Yo desde luego cuidé en la declaración que se expresara sin duda la unidad de la mesa en términos de rechazo, de repudio a este tipo de acciones, pero sin prejuzgar, porque no sabíamos si eran ONGs, no sabíamos si eran delegados, tampoco me parecía un acto que ameritara una acción mucho más alta, pero el buró me había pedido hacer esa declaración, dado que no estaba la presidenta, no la podía hacer ella, y yo en mi calidad de vicepresidente la podía hacer. Y esto ha seguido creciendo, por eso se los comento el día de hoy. Ya a estas alturas ya tenemos un informe de la Secretaría donde ya se identifican a las 3 personas que participaron, son 2 personas de una organización, las 2 organizaciones muy importantes, 2 de una organización, una de una tercera. Las organizaciones, hasta donde yo tengo entendido, ya tomaron medidas, ya sancionaron a los involucrados, incluso creo que en uno de los casos lo expulsaron de la ONG, pero esto no pudo cerrarse en la reunión del buró, porque hay miembros que están pidiendo medidas más drásticas que sirvan
de escarmiento o de modelo, yo no sé de qué. Y el tema pues va a seguir en la discusión. Lo que yo logré esta mañana fue aplazarlo 8 días para buscar alguna fórmula que pudiera permitirnos reducir o minimizar, quizá minimizar no es la palabra, pero poner en su debida dimensión el incidente y seguir adelante. Pero hay quienes insisten en que esto debe ir a debate en un plenario y que eventualmente puede ser tema de discusión, incluso en la conferencia en México. Entonces yo quería compartir esto para que conozcan ustedes el ambiente de tensión y lo que puede provocar un incidente pues, hasta cierto grado inocente. No quiero tampoco justificarlo, pero y al mismo tiempo reafirmarles que nosotros vamos tanto en el buró como en todo el curso de los trabajos preparatorios, hoy lo dije nuevamente en la mesa, nosotros vamos a seguir una política de apertura total y de tolerancia, sin por ello pretender que este tipo de acciones sean adecuadas, pero sí en términos de que nos interesa que Cancún sea visto como una reunión en donde mejoramos no solo cuantitativamente, sino cualitativamente la participación de todos los observadores y de las ONGs en particular, y que para ello, pues quizá lo mejor que podemos hacer es dar muestras de que podemos trabajar juntos. Y con eso yo cerraría, yo haría una invitación para que, regresando al primer tema que abordé, que fue el del documento de trabajo que está ya sobre la mesa, que nos pudiéramos dar a la tarea, quizá en las reuniones ya de tipo sectorial que Miguel mencionaba, pero que nos diéramos una tarea donde ustedes nos pudieran dar insumos sobre ese documento, qué opinan del documento, dónde se puede precisar, dónde se puede acortar, dónde se puede encontrar el equilibrio entre las posiciones de unos y otros. Ese es un trabajo que indudablemente tenemos que hacer en la Cancillería, en la Semarnat, de cualquier modo, no estamos queriendo delegarles nuestra chamba, lo que yo los quisiera es invitar a que la hagamos juntos, que nos enriquezcamos de ese análisis del documento y de ese trabajo que implica pues, un ejercicio de redacción en algunos casos, porque puede ser un párrafo que sustituya a otro, que sea más claro, que sea más directo, que sea más equilibrado, etc. Y con ese tipo de acciones yo creo que demostramos que podemos construir una relación mutuamente provechosa. Y esto no quiere decir que ustedes sacrifiquen posiciones más ambiciosas que las que puedan estar en el documento, simplemente es una contribución en la medida y en los temas en donde ustedes sientan que pueden hacerlo. Pero con eso cerraría y pues estaría en la mejor disposición de contestar cualquier pregunta. Gracias.